La barriga de trapo. Liliana es una mujer de 16 años. Ella estaba muy enamorada de su novio Alejandro. Después de 3 meses de relación, Liliana vio que Alejandro era diferente con ella. Él era muy frío. Un día, Liliana fue a visitar a su mejor amiga Camila. Pero cuando llegó a la casa de ella, vio que su amiga estaba embarazada. Liliana preguntó: ¿Quién es el padre de tu hijo? Camila respondió: Es tu novio Alejandro, pero él todavía no sabe. Liliana lloró, regresó a casa y pensó: yo no quiero perder a Alejandro. Si él sabe que Camila está embarazada de él se va a ir con ella. ¿Qué puedo hacer? En este momento, Liliana tuvo una idea. Al día siguiente, Alejandro fue a visitarla y ella le dijo: estoy embarazada. Alejandro se sintió muy triste porque él no quería estar con Liliana, pero su madre le dijo: tienes que ser responsable. Ella debe vivir con nosotros aquí en la casa familiar. Liliana llegó a vivir a la casa familiar de Alejandro. En la casa vivía la madre y las 5 hermanas de Alejandro. Ellas estaban felices porque Alejandro iba a ser padre. Esto era mentira. Liliana no estaba embarazada, pero él no lo sabía. La idea de Liliana fue decir que estaba embarazada para no perder a Alejandro. Pero después de 3 meses, su suegra le dijo: tu barriga no está creciendo. Debes ir al doctor. Al día siguiente, Liliana comenzó a usar debajo de su ropa un vestido de baño lleno de trapos. Y cada día, Liliana llenaba su barriga falsa con más trapos. La barriga de Liliana creció tanto que en el pueblo todos decían que ella tenía 9 bebés en su barriga. Todos los noticieros fueron a casa de Liliana. Ella se volvió muy famosa y todo el país esperaba conocer a los 9 niños. Alejandro todavía no sabía que el embarazo era falso. Él nunca tocó la barriga de Liliana, porque una bruja dijo que si alguien tocaba la barriga de Liliana, los bebés morirían. Esto fue otra mentira creada por Liliana. Pasaron 8 meses y Liliana pensó en irse de la ciudad y luego regresar diciendo que los bebés habían muerto. Pero la familia de Alejandro la llevó al hospital. Cuando Liliana
estaba en el hospital, no dejó que los doctores la tocaran y llamaron a una psicóloga. Cuando llegó la psicóloga, Liliana comenzó a gritar y por esta razón le dieron tranquilizantes. Cuando Liliana se durmió, levantaron su blusa y vieron que en su barriga solo tenía trapos. Esto salió en todas las noticias, donde la llamaron la barriga de trapo. Liliana, de la vergüenza, se fue de la ciudad. Hoy tiene 36 años y vive en otra ciudad, lejos de su familia, a quien causó mucha vergüenza. Una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier locura. Esto fue lo que ella dijo en el libro que publicó contando su historia. If you like these videos, I invite you to subscribe, activate the notification bell and like the video. Adiós!